Ahí sí, muchas gracias convencional Catrileo, muchas gracias convencional Ricardo Montero, muchas gracias también a todos por darme la oportunidad de exponer alguna reflexión en torno a un problema fundamental que enfrenta esta convención, ¿no? Porque de hecho si estamos aquí, si están ustedes aquí trabajando es porque tenemos evidentemente una crisis política, pero que me interesa o que yo creo que es muy relevante tratar de diagnosticar bien para poder dar una solución adecuada, ¿no? Y uno de los aspectos de esa crisis que me interesa aquí tocar y que me parece que son relevantes para lo que nos convoca, es que tenemos un sistema político que se estancó, un sistema político que dejó de responder a los anhelos y a las necesidades sociales y que dejó de proveer soluciones y de proveer una mediación efectiva a nuestros problemas políticos, ¿no? Uno puede poner un ejemplo muy simple, pero hay otros como el de las pensiones. En Chile tenemos un diagnóstico claro hace 10, 15, probablemente 20 años, que con independencia del sistema de pensiones que tengamos, tenemos que cotizar más porque el sistema no se financia y sin embargo el sistema político no ha llegado a acuerdo en eso. Resultado, las pensiones son cada vez más bajas. Insisto, esto con plena independencia del sistema de pensiones que cada cual considere adecuado, ¿no? Y por tanto es muy importante saber por qué el régimen político falló y por qué dejó de responder a esos anhelos ciudadanos, ¿no? Esta distancia tiene desde luego muchas causas, aquí enumero simplemente algunas, no puedo dar un detalle más fino, ¿no? Una política encapsulada, un presidencialismo que tomó en los últimos periodos mucha distancia de los partidos políticos, un sistema electoral que, como todos ustedes bien saben, agrandó los distritos y por tanto alejó a los representantes de los ciudadanos y por tanto un parlamento muy distante y un largo etcétera. La pregunta entonces es cómo tratar de tener un sistema político que reduzca o atenúe al menos parcialmente esos problemas en la medida de lo posible, porque naturalmente todo sistema representativo tiene una distancia entre representante y representado, eso es parte de la parte constitutiva del sistema, pero hay que intentar atenuarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y aquí se abren, dicho muy grosso modo, muy esquemáticamente, tres grandes alternativas, ¿no? Que son, como se conoce en el parlamentarismo, el semipresidencialismo y corregir, supongo, el presidencialismo, ¿no? La primera alternativa, que es el parlamentarismo, se trata, a mi juicio, de una salida arriesgada por múltiples motivos y voy a mencionar algunos brevemente, ¿no? En principio, supone quitarle la elección del presidente de la República al pueblo. El pueblo hoy día elige al presidente, ¿no? Y por tanto, en un régimen parlamentario, el jefe de gobierno al menos es elegido por el Parlamento. El presidente de la República en general es elegido por elección indirecta en los sistemas parlamentarios, salvo excepciones, y por tanto supone eliminar algo que está muy arraigado en la cultura política chilena. Si se eligiera un régimen parlamentario conservando la elección del presidente por sufragio universal, tendríamos, no hay que ser un genio para predecirlo, un choque de legitimidades, esto es, un presidente de la República con muchos millones de votos que se podría enfrentar a un jefe de gobierno elegido por un parlamento. Eso no augura nada bueno, me parece, ¿no? Y además, en rigor, este es un segundo argumento, el parlamentarismo me parece que haría algo muy contraintuitivo con lo que ha pasado en Chile en los últimos años, ¿no? Porque supone entregarle a las cúpulas de los partidos políticos todo el poder de definir el gobierno, el poder de definir las políticas públicas, el poder de definirlo todo, ¿no? No hay que engañarse en este sentido, ¿no? El parlamentarismo es siempre y en todo lugar el poder de los partidos políticos. Les dejaremos entonces, si es que tomamos esta decisión, si es que ustedes toman esta decisión, una difícil tarea a los historiadores del futuro, que es explicar cómo la revuelta más antielitaria de la historia de Chile haya terminado entregándole todo el poder a la oligarquía de los partidos. Sería una paradoja digna de atención, ¿no? Por otro lado, esto tiene relación con nuestro problema inicial que mencioné del estancamiento del sistema político, ¿no? Si le entregamos el poder al Parlamento en desmedro del presidente elegido por el pueblo, entonces será mucho más difícil impulsar transformaciones profundas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Parlamento es el lugar de la negociación, es el lugar donde las cosas se hacen más lentas, es el lugar donde hay que tomar en cuenta todas las posturas, incluso las más minoritarias, sobre todo con un sistema electoral con el que tenemos, y por tanto, las enormes transformaciones que requiere y exige por momentos la sociedad chilena van a ser más lentas y más difíciles, ¿no? Sin ningún juicio sobre lo que
sin emitir ningún juicio sobre lo que pasó ahí, pero todos los problemas que se tuvieron en el gobierno de la nueva mayoría solo se verían acrecentados porque significaría darle poder a los pequeños partidos o a las pequeñas cúpulas de esos partidos para frenar una agenda ambiciosa de transformaciones, ¿no? Por eso la figura del presidente de la República es tan importante a lo largo de nuestra historia, ¿no? Una institución que por distintos motivos han defendido a veces con su vida, ¿no? Balmaceda, Arturo Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, porque se dieron cuenta de este punto, ¿no? Impulsar transformaciones como las que exige o las que pide el pueblo es muy difícil sin una presidencia de la República fuerte. En cualquier caso, y esto vale para todos los regímenes, me parece a mí, tenemos un problema con el sistema electoral, ¿no? Como los sistemas políticos son sistémicos, valga la redundancia, hay que pensar muy bien el sistema político que tengamos, me parece a mí, en coherencia con el sistema electoral, ¿no? El régimen proporcional produce fragmentación, produce un multipartidismo muy fuerte y por tanto en régimen parlamentario eso será será fuente de inestabilidad, ¿no? Otra alternativa es la alternativa semipresidencial, ¿no? Y que también me parece una salida arriesgada porque tiene una lógica muy particular, extraordinariamente situada, ¿no? El caso modelo es por supuesto el caso francés, ¿no? Pero en rigor, esto hay que tenerlo en mente, los franceses han eliminado lo que nosotros conocemos como semipresidencialismo, cuya principal característica es la posibilidad de cohabitación entre un presidente y un primer ministro de distintas coaliciones, ¿no? ¿Y por qué la eliminaron? Bueno, porque entendieron que produce un extraño choque de legitimidades entre el presidente y el primer ministro cuando hay cohabitación, ¿no? Y esto tiene que ver con el problema de la responsabilidad y la confianza. Cuando no está claro quién es responsable, la responsabilidad se diluye y por tanto la confianza política de los ciudadanos en el sistema disminuye. ¿Qué es lo que hicieron los franceses entonces? Bueno, redujeron el periodo presidencial de 7 a 5 años para hacerlo concordante con la elección parlamentaria. La elección parlamentaria quedó después de la presidencial, es un régimen mayoritario uninominal a 2 vueltas. Los franceses votan 4 veces en un mes y medio más o menos, o sea, primera vuelta presidencial, segunda vuelta presidencial y luego 2 vueltas parlamentarias, de modo de que la mayoría parlamentaria sea en principio concordante con la mayoría presidencial. Este sistema uninominal le da al presidente mucho poder. Emmanuel Macron sacó en la última elección parlamentaria 350 diputados de 577, o sea, un 60%, 61% de la Cámara Baja era de él. Por tanto, es, si se quiere, un presidencialismo exacerbado, ¿no? Emmanuel Macron acumula los poderes de jefe de Estado y de jefe de gobierno en régimen presidencial y parlamentario. El semipresidencialismo, tal como funciona en Francia, es un presidencialismo que concentra absolutamente todos los poderes, ¿no? Me parece, por tanto, que es una salida que no responde al problema que nos habíamos formulado en un principio, ¿no? Y que además tiene una historia que remite a la persona del general de Gaulle y que, por tanto, mientras no tengamos esa personalidad en Chile, me parece que no la hay, también me parece un sistema poco apropiado. Por tanto, la alternativa que me parece más plausible, dibujado este escenario muy esquemáticamente, les pido disculpas por eso, pero en atención al tiempo no puedo detallarlo más, me parece que nos enfrentamos al desafío, quizás menos sexy, pero mucho más estable en el tiempo, me parece a mí, de reformar, atenuar y corregir el régimen presidencial, ¿no? Esto es importante, es técnicamente muy relevante. Una profesora que me precedió decía que el diablo está en los detalles. Efectivamente, hay una cuestión técnica de ajuste y de equilibrio de poderes. Esto el federalista lo trabaja muy bien, donde hay que ser muy fino, ¿no? ¿Qué facultades legislativas conserva el presidente? ¿Qué métodos de presión tiene el Congreso respecto al presidente? Es muy importante mirarlo bien, pero no se puede eliminar la importancia, me parece a mí, de la elección por sufragio universal de la primera autoridad. Sería raro quitarle al pueblo ese derecho, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, creo yo, en un contexto presidencial? Intentar generar condiciones para mayorías más estables que puedan servir de soporte al gobierno, permitir que los parlamentarios sean ministros sin que esto sea traumático, achicar los distritos, modificar el sistema electoral, realizar la elección parlamentaria o bien con la segunda vuelta presidencial o como en Francia, que se hace simplemente después. Que la Cámara Alta sea una Cámara efectivamente representativa de las regiones, ¿no? En Chile tenemos un problema con el bicameralismo, ¿no? Yo creo que tenemos un problema porque ambas cámaras
tienen funciones y sistemas de elección parecidos. Me parece que una solución posible aquí sí podría ser la francesa, que es donde la Cámara Alta representa efectivamente a los territorios. Esto es imprescindible si es que queremos descentralizar, porque un régimen unicameral concentra la representación política en las ciudades de mayor tamaño y deja a los territorios sin representación. Pero la solución francesa en esto me parece sabia, le da la última palabra a la Asamblea Nacional, a la Cámara Baja, si es que acaso el gobierno lo pide. Esto es en caso de desacuerdo entre las dos cámaras. La Cámara que representa proporcionalmente al pueblo, por decirlo así, tiene la última palabra si es que el gobierno, el primer ministro, lo solicita, ¿no? Y por tanto me parece a mí que si es que queremos ser coherentes con el problema que describí al principio, lo más razonable es corregir y atenuar y reformar nuestro presidencialismo en vez de intentar modificar de cuajo el régimen político, porque esas dos alternativas que están arriba de la mesa podrían terminar agravando nuestros problemas. Les agradezco nuevamente su tiempo, me pasé en 34 segundos, espero estar dentro de los márgenes. Muchas gracias a todos por su atención.